Buenas, me presento, soy el padre Facundo Quiroga, soy sacerdote de la Arquidiócesis de Buenos Aires y hace 10 años párroco de la parroquia Santa Clara, en el barrio de Flores. Bueno, las hermanas me han invitado a compartir con ustedes algún espacio de reflexión en torno al sacramento de la reconciliación, de la penitencia, de la confesión, distintos nombres que tienen, y quisiera hacerlo no desde una perspectiva solamente durita, es decir, lo que nos enseña la Iglesia, las 4 cosas a tener en cuenta, sino también para preguntarnos sobre la validez de este sacramento. Es decir, ¿no será una cosa de antes? ¿No será una cosa que ya pasó de moda, que ahora ya las cosas son de otro modo, y que yo me arreglo con Dios y que podré solucionar mis problemas eventualmente por otros carriles, por otras maneras? Bueno, en todo caso, sin duda la confesión siempre como algo que está dirigido a los hombres, tiene que plantearse modos, métodos, ¿no? De manera tal que sea algo que eficazmente llegue de la mejor manera y sea lo más fructífero para las personas. Pero siempre creo que sigue teniendo una gran validez y diría yo, no solamente validez, sino que como las personas anoréxicas se han olvidado que necesitan comer y entonces no sienten hambre, más aún se ven a sí mismas satisfechas y hasta gordas, creo yo que el olvido de este sacramento es un poco anorexia espiritual. Y lo digo porque no se ha suprimido la necesidad de este sacramento, que entonces ha ido como cayendo en desuso. Tomo primero una imagen de un hombre que era un gran profesor, de mucha pluma, de muchos artículos y de citas y de referencias. Una vez lo escuché decir algo que me pareció magnífico en una entrevista que le hicieron. El periodista, que era ciertamente una persona atea y además anticlerical, en cierto momento de la reflexión y de la entrevista, que era esas entrevistas con tiempo, sin apuro, le hizo esta pregunta: ¿es cierto que tu madurez te hiciste cristiano, te hiciste católico? Y entonces este hombre le dijo: sí, lo hice. Y entonces el periodista, un poco descreído, ¿no? Porque no podía casi escuchar con apertura esta posibilidad, le dijo: ¿y eso a qué viene? Y este hombre le contestó algo que me pareció fascinante. Y dijo: me cansé de pretender una hipócrita coherencia de vida. Porque, decía él, y ahí empezó a desarrollar la idea, que levante la mano y que hace todo bien. Que diga a alguien: yo nunca jamás en la vida tropecé, jamás manché mi historia personal, cada desafío que tuve lo resolví de la mejor manera, en todo momento me comporté conforme a lo que moralmente la conciencia me indica. Nadie. Desde que suena el despertador a la mañana y decimos: bueno, me queda un ratito más, hasta esa sarta de juicios y pequeños pensamientos que tenemos en el corazón sobre lo que vemos en el diario, en la película, en la calle, en internet, en el trabajo, en el ámbito donde me desenvuelvo socialmente, desde, por supuesto, mis maneras de hablar, mis caras, mis actitudes, todos somos una madeja de incoherencias. Por supuesto que está bien que hay personas nobles, que hay personas buenas, que hay personas amables, que hay personas de bien, ¿no? Pero sin embargo todos conservamos en el corazón esa especie de incoherencia interna. Y por eso decía este hombre: yo volví a la fe y creo en Dios y soy católico, porque descubrí que a pesar de que puedo ser una persona prestigiosa, autora de libros, para ser consultada, para dictar conferencias, para decir vamos por acá en la vida, yo mismo soy en mi propia vida una incoherencia. Y descubrí en la Iglesia Católica que esto que a mí me hería, que a mí me dolía, que a mí me hacía daño, que a mí me perjudicaba, en realidad no era más que una parte integral de la fe, porque Dios ya sabe de esa naturaleza herida, ya sabe de estas incoherencias, de esta fragilidad, de estos pecados, de estas miserias, de estos vicios, y para ellas ha planeado un remedio.
Y ese remedio es precisamente la confesión. Cuando nos confesamos, reconocemos con sinceridad, con brutal honestidad, que no hemos sido coherentes, que el evangelio que queríamos vivir, que el modo en que habíamos pensado que el bien era y se desarrollaba, no lo hemos podido cumplir cabalmente, que el bien que quiero no lo hago y el mal que no quiero, eso es lo que hago. Y ahora estoy citando al apóstol San Pablo. Por eso entonces decía él, me hice católico, porque descubrí ya que para ser amado por Dios y para ser alguien en la vida, no necesito ser coherente. ¿Por qué? Porque Dios sabe. Y por eso necesito de este espacio de perdón y de misericordia, en el que Dios no se queda enganchado con mis incoherencias, sino que por ellas se entregó y me pide que se las dé, para que entonces yo no ande cargando en mi conciencia estas cosas que todos sabemos que están ahí adentro y que me hacen daño y que no me hacen bien. Por eso entonces, a través de la confesión, volví a la Iglesia Católica. Me pareció fascinante, porque no se trataba de explicar cómo se confiesa uno, los pasos, el método, sino que alguien lo había descubierto a partir de poder ser lo suficientemente sincero con uno mismo. Y había encontrado en la Iglesia Católica que eso mismo que él sabía que habitaba en él era exactamente lo que estaba viviendo, lo que proponía vivir, nuestra fe católica. Pero hay más razones. No es solamente este hartazgo de ser incoherente. Dios no es soledad. Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Si hemos sido hechos a su imagen y semejanza, el hombre no se define, no se realiza en el yo individualista y egocéntrico y autorreferencial, sino en nosotros. ¿Por qué esto es importante de cara a la confesión? Porque como somos imagen de Dios y estamos llamados a la comunión para realizarnos, todos hacemos experiencia de que la soledad es algo triste y es algo de lo cual hay que huir. Que una abuelita que siente que ha sido abandonada por su familia al haber sido llevada al geriátrico es una mujer que vive triste. Cuento esto porque alguna vez me pasó entrando en un geriátrico, encontré a un muchacho que estaba, un señor mayor que estaba en la cama enfermo, y era un domingo por la mañana, entonces le pregunté cómo anda, y me dijo, aquí ando esperando. Y yo pensaba, qué lindo, vendrán a visitarlo, ¿no? Entonces le digo así, sí, ¿a quién está esperando? Y me dijo, a la muerte, porque yo no le importo a nadie más que a la muerte. Y eso es una verdadera tristeza. Cuando uno siente que está solo, no puede ser realizado, aunque entre comillas tenga todo, aunque piensa que su vida económicamente, profesionalmente esté realizada. Una persona que está sola es una persona triste. Por eso nosotros naturalmente necesitamos comunicar lo que nos pasa. Y cuando lo hacemos, sucede algo misterioso, pero que cualquiera puede verificar en su corazón. Las alegrías, cuando las contamos y las compartimos, se multiplican. Lo paradójico de esto es que se produce a la inversa el efecto contrario. Cuando yo estoy verdaderamente triste por algo, cuando me pasa algo que me duele, que me pesa, que me conmueve, que me bajonea, que me hace daño, entonces, si encuentro a la persona indicada para contarlo, paradójicamente, lo que antes se multiplicaba la alegría, ahora se divide. Y al haber podido contarlo, siento de un modo misterioso pero real, y eso es experiencia humana, alivio del corazón. De modo tal que cuando a mí me pasa algo, y me refiero a algo que eventualmente hice mal, algo que me dañó, a una mala decisión, a una bajeza, a una canallada, si yo hago eso y encuentro a la persona adecuada para poder decirle, mirá la macana que le mandé, y encuentro de la otra persona, del otro lado, una persona que en vez de juzgarme, de meterme presa, de ponerme en los diarios, de publicar mis miserias en las redes sociales, o de condenarme y señalarme con el dedo acusador, me abraza, me entiende, me consuela, me aconseja y me propone un camino que deje atrás eventualmente esa mala decisión, esa miseria, ese pecado o ese vicio, eso me hace mucho bien. El sacerdote es una persona que cumple todas estas premisas.
No porque me conozca bien eventualmente, no porque yo ya lo haya visto 100 veces y sepa que es de fiar, sino porque el sacerdote es la persona que preparó su vida y su corazón y además recibió de Dios una gracia muy especial, que es la de precisamente aliviar y perdonar los pecados en su nombre. Y en su nombre es el nombre de Dios. Porque el fin de este sacramento siempre es hacer experiencia de la misericordia de Dios, que nos redime, que nos salva, que nos levanta, que nos hace bien. Por eso entonces no necesito conocer al sacerdote eventualmente. No necesita ser el sacerdote el más santo de la historia, porque el sacerdote es pecador como cualquiera de nosotros. Pero el sacerdote tiene ese poder delegado por Dios para decir: no te quedes en esto que pasó, en esto que te alejó, en esto que te hizo daño, en esto que decidiste mal, en esto que no resolviste del mejor modo, sino que hay otra manera de vivir. Por eso demos vuelta a la página y volvamos a confesar. Por eso es importante primero conocer lo que Dios nos invita a vivir. ¿Qué nos invita a vivir Dios? Las cosas que ya sabemos, los mandamientos: la honestidad, la verdad, el bien, la solidaridad, la generosidad, la compasión. Y de cara a Dios, recordar que Él es nuestro Salvador, rendirle debido respeto y honor, tenerlo presente en nuestras oraciones. En definitiva, reunir en nuestra vida eso que Jesús resumió también: amar a Dios y amar al prójimo. Y entonces, cuando yo descubro que en mi vida he fallado, sea en el amor a Dios o sea en el amor al prójimo, pongo un ejemplo. Y Dios, la verdad que hace mucho que con eso. Me he olvidado de ir a misa, no te tengo presente al momento de tomar las decisiones relevantes en mi propia vida. O me olvidé de ayudar porque estoy demasiado centrado en mi propio ombligo, en mi propia referencia, en lo que a mí me pasa, en lo que yo siento. Bueno, entonces todas estas cosas son ya motivo de confesión. De modo que no me voy a confesar porque mi novio me dejó, o porque me siento triste, o porque me fue mal en un examen. Porque esas cosas, sin duda, que son cosas que eventualmente nos ponen mal y nos ensombrecen el corazón, pero no son estrictamente un pecado. Por eso, entonces, lo que hacemos al confesar es pensar estrictamente esto que hemos eventualmente resuelto o hecho mal. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Bueno, mirando los mandamientos: falta de la verdad, falta de la generosidad, no me importó mi prójimo, falta de respeto a mis padres. Dios, vos sos más que nada un recuerdo de mi vida porque no te tengo presente en lo cotidiano. Estas cosas son las que uno debería confesar. ¿Y cómo hago para saber esto? ¿Cómo lo descubro? Bueno, la Iglesia nos enseña unos pequeños pasos. Entonces el primer paso sería una especie de mirar mi propia vida y decir: bueno, a ver, desde la última vez que me confesé, ¿cómo viví? Entonces, a ver, sí, bueno, me acuerdo la última vez que me confesé, que yo había dicho que no rezaba, y bueno, por suerte volví a rezar, me di cuenta. Bueno, entonces de eso no me acuso de otra cosa, ¿no? Bueno, sí, me pasa que me enojé con mi madre, entonces ahora le tengo poca paciencia y no tengo ganas de hablar con ella y estoy con un poco de rencor en el corazón. O, bueno, la verdad es que este tiempo no estoy estudiando y no estoy respondiendo a mis obligaciones con mis estudios, entonces, o bueno, tengo esta compañera que me cae mal, entonces la estoy criticando mucho, porque por lo que dice, por lo que hace, por lo que se pone, por el novio que tiene. Bueno, todas estas cosas en definitiva son las que uno debería contar y decir, ¿no? Y también esto es relevante, al sacerdote le importa, no porque el sacerdote sea un metido, porque la verdad es que no lo es, sino porque ustedes piensen en lo siguiente. Imaginen que uno se confiesa de las peleas. Entonces dice: bueno, peleé en mi casa. Entonces, bueno, pero peleé en mi casa es muy genérico. ¿Por qué digo esto? Porque una cosa es pelear 2 o 3 veces por año. Bueno, nadie va a felicitar eso. Eso, bueno, es normal, yo diría. No es que me guste, no es que para felicitar, pero uno puede entender que en el seno de una familia una vez hace una desavenencia. Ahora, si mi vida en mi casa es una guerra, entonces ahí ya hay algo mucho más serio, ¿no? Por eso es que es bueno también indicar la frecuencia con la que uno comete determinados pecados. No es lo mismo decir: una vez robé un caramelo, yo me dedico a robar, ¿no? No es lo mismo decir: un día me enojé y le grité a una persona, a decir: yo soy un gritón, ¿no? No es lo mismo decir: bueno, un día no estudié porque tenía pereza, a decir: bueno, yo nunca estudio y jamás cumplo, porque entonces soy un vago, ¿no? Entonces soy perezoso. Entonces, por eso es importante decir la frecuencia con la que uno comete los pecados.
Y por supuesto que no me interesa si fueron 27 veces o 14, ese no es el punto. El asunto es que el sacerdote tenga herramientas para saber si esto es algo instalado en mi vida y entonces ya es un vicio o si es algo eventual. Entonces pongo un ejemplo, falté a misa. Bueno, pero falté a misa puede significar no voy nunca a misa, o puede ser, bueno, falté una vez porque no me sentía del todo bien. No es claramente lo mismo, ¿no? Entonces indicar no solo los pecados, sino también la frecuencia de los pecados, y esto es una cosa que uno debería pensar en un examen de conciencia previo para que la confesión sea más provechosa. El segundo aspecto sería lo que llamamos el dolor de los pecados. ¿Y qué significa el dolor de los pecados? Bueno, comprender que esto que estaba mal, está mal, ¿no? Y entonces realmente quiero cambiarlo, porque si no, no tendría sentido. Imaginen ustedes que viniera un ladrón a decirme, mire padre, yo le robo a las abuelitas cuando salen del banco la jubilación de la cartera. Entonces yo le empezara a amonestar y a decirle, bueno, esto no está bien, no lo hagas. Y la persona me dijera, no padre, pero métale porque tengo un dato que ahora sale una viejita del banco y voy a ir a robarle la cartera otra vez. Bueno, si no hay un dolor de los pecados, entonces no hay un arrepentimiento, entonces esto no tendría sentido, ¿no? De modo tal que este dolor de los pecados significa algo así como una verdadera comprensión, que lo que yo hice estaba mal, por más que me cueste, por más que diga, pero yo sé que en esto probablemente vuelva a caer. Pero sí es una aceptación de que estuvo mal y que con esto ofendí a Dios y ofendí a mi prójimo. La tercera es el propósito de enmienda. ¿Y qué significa esto? Bueno, esto que hice mal, voy a intentar de alguna manera revertirlo. De modo tal que si robé algo, lo voy a devolver. Si maltraté a una persona, le voy a pedir perdón. Si hice o cometí una injusticia, voy a intentar repararla, porque si no, entonces, bueno, me robé $1.000.000, voy me confieso y después me quedo la platita acá y perjudiqué quién sabe a cuántas miles de personas, ¿no? Entonces yo debería devolver lo robado, ¿no? Para que entonces tenga sentido este lugar y este arrepentimiento real. El cuarto punto es ese que nos llena de vergüenza, ¿no? Y lo digo en primera persona porque yo también me confieso como sacerdote con bastante habitualidad. Y es el decir los pecados en la confesión, ¿no? A veces uno los tiende a dibujar, los tiende a generalizar o a decir vagos para no quedar expuestos, y no hay que tener miedo en decir las cosas que nos pasan. Me acuerdo cuando estaba a punto de ordenarme, me faltaban 2 días para ordenarme de sacerdote, y una de las cosas que estaba nervioso era decir, ¿qué pasa si viene alguien y me dice que cometió un crimen muy serio o algo así, ¿no? Entonces lo estaba charlando con un sacerdote que ya tenía varios años de cura. Él se rió un poco y me dijo, mira Facundo, ese soy yo, padre Facundo, si vos confesás en 6 meses, lo vas a haber escuchado todo. Y cuando digo todo, digo todo. Y yo dije, esto no puede ser, este hombre estará exagerando. Y después, con el tiempo, descubrí que tenía razón. A veces la gente piensa que es demasiado original en los pecados que tiene que decir, o es demasiado monumental o demasiado dramático, y la verdad es que los curas, no digo en un sentido de presunción, pero como estamos acostumbrados a escuchar las miserias de las personas, y las miserias de las personas suelen ser más o menos las mismas, ya hemos escuchado todo. Entonces no hay que tener vergüenza de decir lo que pasa, lo que hicimos mal, sin pretender ni justificarnos, ni decir no, lo que pasa es que, porque, o de aguarlos de manera tal que no parezcan tan graves lo que son, porque el cura no está para retarme, como les dije antes, para denunciarme a la policía, sino para salvarme, para redimirme y para perdonarme delante de Jesús. Y por último, el último paso es aquel que se llama cumplir con la penitencia. Por supuesto que esto no significa irse a dormir con la luz apagada y sin comer el postre, ¿no? Sino es que el sacerdote generalmente me da como un pequeño remedio por todo lo que hice, ¿no? Y es algo pequeño que tengo que hacer. Puede ser una pequeña obra de caridad, puede ser una oración, puede ser una pequeña acción, en todo caso algo que yo debería hacer luego y que indique de algún modo mi deseo de cambiar de vida y de vivir de otro modo. Y con esto queda completado el ciclo de la confesión. Una cosa que puede pasarnos y que puede siempre dilatar la confesión es un cuento, ¿no? De un sacerdote que estaba confesando y tenía la fila de personas y veía que a medida que iban llegando se aparecía el mismísimo demonio y les hablaba a las personas que se estaban confesando. Y él, el cura muy intrigado,
Dice, ¿qué haces vos acá en la cola para confesarte si todos sabemos muy bien que vos no te pensás confesar? Y dijo, no, yo confesarme no. Dice, yo solamente vengo a devolver lo que he robado. Y entonces el cura dice, pero ¿y desde cuándo vos venís a hacer eso si vos sabemos muy bien que sos una persona del mal y no te interesa devolver nada de lo que robaste? Sí, dice, esto lo quiero devolver. Dice, para el día que pecó, yo le robé la vergüenza. Y ahora que viene a confesarse, se la vengo a devolver para que se sienta bien mal. Y eso es una experiencia que muchas veces experimentamos. Nos da vergüenza ir a confesarnos porque es lo que hace el demonio para que no nos confesemos. Y por eso si eventualmente sentimos vergüenza, hay que ir corriendo al confesionario. Es el modo de solucionar y de vencerle y de quebrarle, de ganarle la pulseada al demonio que no tiene ningún interés en que volvamos a confesarnos. Ya para ir terminando, ¿por qué la confesión? Bueno, la confesión se explica en el bautismo y a la luz del bautismo. Ustedes saben que el bautismo es el sacramento tan bello que a lo mejor probablemente he ido y participado más de una vez en los bebitos que van naciendo en la familia y en seres queridos, incluso si tenemos la dicha de alguna vez haber sido nombrados padrinos o madrinas, es con agua, ¿no? ¿Y qué representa el agua? Bueno, muchas cosas, pero entre ellas destaco alguna. El agua es, sin duda, para la limpieza, ¿no? Si no hay agua no puedo lavar. No puedo lavar los platos, no puedo lavar la ropa, no puedo lavar la casa, no puedo lavarme a mí mismo, no me puedo bañar. No, pero también el agua, lo pienso de una manera distinta, es un enfoque distinto. Cuando viene en grandes cantidades, es capaz de hacer mucho daño. La crecida de un río repentino, un tsunami, pueden destruir. Y el agua del bautismo también destruye. ¿Y qué es lo que destruye? Destruye precisamente el efecto del pecado y el pecado en mi vida. De modo tal que, sea para limpiarme o sea para destruir, el agua del bautismo es un signo súper concreto en nuestra vida. Cuando nosotros nos confesamos, de alguna manera renovamos el efecto del bautismo en nuestros corazones a través del agua. De modo tal que, como un tsunami, la confesión arrastra y se lleva la menor y con todo defecto y todo aquello que yo eventualmente puede haber hecho mal. Al mismo tiempo, me purifica y me limpia y me deja nuevo y limpio por dentro para poder decir una frase tan bella que todos podemos decir después de confesarnos: hoy soy una nueva creación de Dios, ¿no? Porque Dios realmente nos hace nuevos. Entonces, a no posponer este sacramento, a no tenerle miedo, a no dejar que caiga en desuso. Y uno dice, bueno, ¿y cada cuánto, padre, me tendría que confesar? Bueno, no lo puedo responder así tan fácil y quisiera poner una imagen. Supongan ustedes que hoy a la tarde, hoy a la noche, tienen invitados a la casa. Vamos a hacer una fiesta familiar grande, Hay un cumpleaños relevante de alguien de la familia, puede ser un cumpleaños de 15 de una chica, puede ser 50 años de casado de los abuelos, puede ser 25 años de casado de los padres. Bueno, una fecha de relevancia que merece el festejo. 50 personas a comer a la casa. ¿Se imaginan? Cuando se van todos, ¿cómo queda la cocina? Toda pata para arriba. No hay un solo tenedor, ni una sola cuchara, ni un plato, ni una cacerola, ni un tupper que no requiera hacer una limpieza profunda. Y eso no por no hablar de los azulejos, de la cocina misma, de la heladera. Todo hay que limpiarlo a fondo. ¿Por qué? Porque está destruida. La casa no es destruida de rota, sino destruida de sucia, ¿no? Limpieza a fondo. Bueno, eso es el pecado grave. Cuando uno comprende que ha fallado en algo grande delante de Dios, entonces no hay que esperar ni un minuto. Entonces es el momento de confesarse. ¿De dónde sacamos ese criterio? De los mandamientos. Quien conoce los mandamientos sabe que cuando falla en un mandamiento debería ir a confesarse enseguida sin demorarlo. Entonces, maltraté a mis padres, cometí actos impuros, dije mentiras, no fui a misa el domingo. Todo eso es materia de confesión inmediata, porque eso de alguna manera es como esa fiesta grande que rompió la limpieza de mi corazón y que requiere un lavado. Ahora, podría ser que eventualmente yo tuviera una vida de no fiesta. Entonces no invité a nadie, no vienen 50 personas a comer a mi casa, pero claro, yo de la noche voy a comer. Entonces, ¿qué hago? Voy a la heladera, saco un poco de verdura, un poco de carne, preparo algo para comer
Y bueno, estaba yo solo, así que no ensucié mucho, en fin, una cacerola, un plato, unos cubiertos, un cucharón para revolver y un vaso. Bueno, y dejo todo eso ahí en la pileta, total, mañana a la mañana desayuno, y voy a agarrar una taza o un platito para hacerme una tostada y eventualmente otro cuchillo para untar un poco de manteca y una mermelada, y también lo dejo ahí, y al mediodía voy a ir a comer, entonces ahí ya me hago una carne a la plancha y además una ensalada, con la cual también tengo el bol y tengo que cortar la verdura, entonces el cuchillo y el plato, y cada vez lo voy poniendo todo en la pileta, ¿no? Entonces, si ustedes me dicen, ¿organicé una fiesta? No. Pero a la semana, otra vez, no voy a tener un solo cacerola, ni un solo plato, ni un solo vaso, ni una sola taza, ni un solo cubierto, ni una cucharita que no esté sucio, ¿no? Y otra vez requiere esta limpieza general. De modo tal que a lo mejor yo no robo, no mato, no miento, mi vida es honesta, pero todos los días se producen esas pequeñas fallas, esta pequeña falla de paciencia, esta pequeña crítica interna, este pequeño desprecio, escapar la mirada de la persona que sé que si la miro va a requerir de mi ayuda o de mi asistencia, bajar la mano cuando alguien dice ¿quién puede ayudar con esto? Miro el reloj y me voy para otro lado. Entonces formalmente no hice algo grave, dañino, pero todas estas cosas de alguna manera también van ensuciando y ensombreciendo el corazón. Entonces podría uno decir que ya es motivo, ¿no?, de hacer otra vez la limpieza general. No me acuso de haber matado a nadie, pero sí de estas pequeñas miserias de todos los días. De modo tal que entonces yo podría confesarme por haber hecho una gorda, una pesada, una grande, o podría confesarme eventualmente de cosas que no serían en sí mismas tan graves, pero que en un cúmulo terminan también ensombreciendo el corazón y manchando mi vida de la gracia. Entonces a veces nos quedamos en una imagen que nos daña, no, ¿qué me vas a decir? Y tengo muerto de miedo, porque voy y le digo, y me siento y me hago toda una cosa tan pesada en el corazón, que eso tampoco es la confesión, ¿no? Por eso también está aclarado para los fieles. No te hagas tanto rollo, no te quedes tan pensado, no te encierres tanto en tu pecado. Andá a contarle tus pecados al sacerdote y salí liviano y aliviado para la vida. Y date el lujo